Gloria al Señor. Quiero compartir un tema con ustedes. Les decía, me encanta, me maravilla, me parece espectacular enero. Porque enero es un mes donde puedo darle a usted pautas, principios, claves, llaves, para que si las toma, si se empodera, si las recibe, este año puede ser de gran conquista. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y no son frases cliché, no son frases de superación personal, mente positiva. No, la palabra de Dios puede hacer que tengamos prosperidad. Así dice la Biblia. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Para que entonces hagas prosperar tu camino y ¿qué? Todo te saldrá bien. La palabra de Dios es el secreto para que tengamos un 2026 de conquista. ¿Cuántos dicen amén? Escuche esto, la palabra de Dios es el secreto que necesitamos para que el 2026 sea un 2026 de victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? El tema titula de la siguiente forma: principios para conquistar el 2026. ¿Están listos? No veo listos. ¿Cuántos están listos? Agendas en mano, lapiceros, blog de notas celulares, como sea, pero quiero que se lleve esta palabra en su corazón, en su vida. Quiero comenzar con una historia muy hermosa. Me encantan las historias de la Biblia. Gloria a Dios por el gran número de personas que están hoy leyendo la palabra de Dios conmigo. ¿Cuánto está leyendo la Biblia conmigo en un año? A ver, los de la Biblia en un año. A ver esas manos. Desafiados, ¿no? Desafiados, disciplinados. Ni adelantarse ni atrasarse. Día a día. Día a día. Es muy bueno. Quiero hablarle de una historia que marca la Biblia en sí. Y es la historia de los filisteos. Los filisteos. Los filisteos eran los terroristas de la época. Asesinaban a cuanta persona o tribu se les atravesara en el camino. Lo vemos a lo largo de las historias de la Biblia. La Biblia dice que atacaron a los sirios, atacaron a los arameos, atacaron a los egipcios y por supuesto le hicieron la vida imposible a los israelitas. A muestra la historia donde David derrota a Goliat. Pero ha pasado mucho tiempo donde los filisteos se amedrantaron. Siempre aparece el monstruo de los filisteos en el Antiguo Testamento. Siempre aparece ahí. Y era un pueblo asesino, era un pueblo sanguinario. Ahora, la Biblia narra, escuche esto por favor. La Biblia narra que un hombre del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, se levanta en contra de los filisteos y opera unos principios muy hermosos que vamos a aprender el día de hoy. Así que acompáñeme por favor al libro de Jueces, capítulo 3, versículo 31. Abra su Biblia, prenda su Biblia y vayamos a Jueces. Jueces queda justo después de Josué. Usted se para en Génesis, camina 6 cuadras y llega a Jueces. Génesis, pasa el Pentateuco, se estira un poquito Josué y ya llega allí a Jueces. Jueces capítulo 3 versículo 31. Si llegó a su Biblia, diga amén. ¿Cuántos llegaron ahí? ¿Estamos listos? Vamos a ponerlo en la pantalla también, por favor. Siguiente. Jueces capítulo 3 versículo 31. Escuche la historia. Mire el punto. Después de Adad fue Samgar, hijo de Anat, quien rescató a Israel. ¿Quién rescató a Israel? Samgar. Samgar rescató a Israel. Y en una ocasión mató a ¿qué? 600 filisteos con una aguijada de bueyes. 600 hombres murieron en manos de este sujeto llamado Samgar. No se pierda esto tan amable, por favor. Mire, la Biblia solo nombra 2 veces. 2 veces en la Biblia se habla de Samgar. La primera es contando su historia. Un hombre que acaba a 600 filisteos con una aguijada. Una aguijada de buey era una suerte de palo con una punta afilada, con la que chuzaban los bueyes o trataban de espinar y raspar los rastrillos. Era una herramienta de trabajo, no era un arma para pelear, pero era algo con lo cual Dios le dio la victoria a él. 2 veces aparece este hombre en la Biblia, 2 veces. Y la segunda está en Jueces, pero el capítulo 5, versículo 6.
Pasemos ahí un par de hojas más. Jueces capítulo 5, versículo 6. Y ahí está en la pantalla también. Y aquí me parece muy bonito cómo arranca Jueces 5, 6. Escuche con atención. ¿Cómo arranca? En los días de ¿qué? Samgar, hijo de Anat. En los días de Samgar. Y quiero solo quedarme con esa primera parte de este tema. Porque lo que hizo Samgar, escuche esto, matar a 600 hombres con un palo afilado, hizo que se marcara la historia, su nombre. Tal punto que lo hacían como referencia histórica en los días de Samgar. Eso no puede pasar por alto. Eso no se puede quedar como, ay, muy bonito, muy poético. No, espere, fue tan importante el acto de este hombre que tuvieron que ponerlo como referencia. La Biblia lo vuelve a nombrar a este personaje, pero en esta ocasión dice, en los días de. En los días de. Escuche esto, no se pierda esto, por favor. Lo pone como referencia en la historia de la Biblia. Con el pasar de los tiempos, se ponen puntos de referencia en las historias del mundo. Por ejemplo, por mucho tiempo se habló de en los días del televisor a color. ¿Se acuerda de eso? Cuando los televisores eran a color. ¡Wow! O en los días en los que se inventó el celular. Y uno ya hace como referencia, más o menos, ¿en qué año fue que por ahí se inventó los celulares? 99, 2000, por allá estaban empezando a salir las flechas, uno decía, sí, en los días en que se marcó, en los días de Facebook. Estos días estuve viendo la película de Facebook, ¿no? Una muy buena película, se la recomiendo. El tipo es un pelado casi autista, no habla con nadie ni nada por el estilo, pero se le ha dado una gran idea de armar una red social entre universitarios, lo que hoy día es Facebook. Y en ese entonces se empezaba a marcar la historia, el Facebook. Y ya se sabe cómo se habla de eso. ¿O qué se dice de los días cuando el hombre llegó a la luna? ¿Se acuerda que se acuerdan todos? En los días en que el hombre llegó a la luna. Año 1969. Gracias por la historiadora. Mire cómo se recuerda. Los días del hombre llegó a la luna, 1969. Claramente se tiene como referencia. Y por eso la Biblia me pone a Samgar allí. Me dice en los días de Samgar. En los días de Samgar. ¿Sabe? Cuando se quería marcar una época, se colocaba a alguien que había transformado la historia. Cuando se quería marcar una época, se colocaba a una persona a una historia relevante. Y a este hombre lo colocan allí porque marca la historia de aquel momento. En aquel tiempo donde se escondían todos los israelitas. En aquel tiempo donde la opresión era por décadas tras décadas. Un hombre se levanta con un palo afilado y acaba 600 filisteos. ¡Wow! Este hombre no lo podemos pasar por alto en la Biblia. Este hombre me enseña cosas importantes que tú y yo tenemos que entender para conquistar este 2026. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y para que en este año se diga en los días de la iglesia del Nazareno, altar de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Este puede ser tu año de conquista. Este puede ser tu año de puertas abiertas, de grandes victorias. Este puede ser tu año en el cual se puede marcar la historia diciendo en los días de conquisté. En este tiempo hubo algo grande, hubo algo poderoso. ¿Cuántos lo creen así en esta hora? Dele fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. Samgar no era alguien menor. ¿Por qué? Primero, porque no era una lanza mística la que tenía en la mano. No era el poder de la lanza, no fue empoderado con algo. Era una guijada de buey. Era algo que era con lo que limpiaban el arado, con el que guiaban el ganado. Tenía una punta de metal, pero seguía siendo una herramienta de agricultura. No era de guerra esta varita. Además, con esa vara mata a 600 hombres con una herramienta de trabajo. Escuche esto. ¿Por qué con una herramienta? Porque en este entonces la Biblia narra de que se le estaba prohibido a los israelitas construir armas. Los filisteos eran los únicos que tenían la facultad de poder tener las armas. Los israelitas no la tenían.
Él no tenía la posibilidad de tener una espada, no tenía nada. Y él, con su herramienta de trabajo, mató a 600. La Biblia no narra cómo los mata, pero sí me puedo ver una historia sensacional allí. Sí puedo imaginarme el hombre quizás no en un campo abierto, de pronto atrincherado en una esquina, y véngase que los voy atendiendo de uno en uno. Véngase que los miro a ver cómo es que es a cada uno aquí, y me puedo ver a un hombre entusiasmado con los ojos ardiendo, y aquí no pasa en nadie, y yo como sea voy a acabar a todos los que vengan delante mío, y con una guijada venga, pase el uno, pase el otro, pase hasta 600 hombres. ¡Wow! Qué interesante ver esto. La Biblia creyó oportuno poner a este hombre en la historia porque las posibilidades de ganar eran de 600 a 1. De 600 a 1 realmente las posibilidades eran muy mínimas. Esto casi que era imposible. Ahora, este mensaje va para alguien que quizás arranca el año con 10 a 1 en las posibilidades de sus finanzas. Este mensaje quizás viene para alguien que tiene 20 a 1 en la posibilidad de sanarse, 50 a 1 en que su ministerio crezca, 100 a 1 en que su matrimonio cambie, 200 a 1 en que sus hijos se transformen, o quizás 600 a 1 en que este año sea bueno. Porque hay gente que muchas veces no tiene gran expectativa de lo que puede pasar, porque hay cosas que están difíciles y uno dice, wow, esto no es como para decir, bueno, pastor, este año usted dice que conquista, pero mire cómo estamos arrancando, está en contra. Y estamos con el tema de las alzas de economía y uno dice, uy, hermano, esto como que va a quedar, ya subió el mío, ya subió la gasolina, ya subió la administración, ya subió esto, ya. Y uno dice, ¿y cómo me va a alcanzar? Y uno se va sintiendo que es menos, que es menos, que es menos. Pero sabes, si tú crees en la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios, vas a conquistar, no importa cuántos estén en contra tuya. ¿Cuántos dicen amén a eso en esta hora? Dele fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. No importa si son 50, 10, 600, Dios te puede dar la victoria, porque mayor es el que está en nosotros. Dígalo fuerte, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, mi hermano, le pueden decir que Petro llegó, que Petro sale, que habló con presidente Trump, que no va a hablar, que cogieron al uno, que llevaron al otro, que el dólar bajó, que el salario no alcanza, que me van a subir, lo que sea que digan. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Diga conmigo, yo voy a tener la victoria en Cristo Jesús. Arriba esa mano diciendo, yo voy a tener la victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Otro fuerte aplauso al Rey de Reyes. Vamos, apláudale al Señor. Ahora, quiero regalarle a usted, permiso, 5 principios. 5 principios basados en la palabra, basados en esta enseñanza, que nos van a ayudar a conquistar el 2026. Y el número 1 se encuentra en esta historia que acabamos de leer. Vamos allá a la pantalla, número 1. Comienza donde estás. Número 1, comienza donde estás. Mire, escuche esto, la gente siempre quiere estar lista para comenzar. Siempre necesita estar mejor acomodada para entonces sí moverse. Esa es la idea de nosotros. Muchos no comienzan donde están. Sangar no tenía conocimientos en guerra. Sangar no era militar, no desconocía de armas, no tenía nada opcionado para ganarlo, pero él comenzó donde estaba. Ni siquiera estaba en el mejor lugar para pelear, era el jardín de su casa. El pueblo, la Biblia dice que los filisteos iban a tocar al pueblo de Israel y tenían que pasar por la casa de Sangar. Sangar estaba donde era su rutina, era parte de su vida. Él no estaba en un mejor lugar y ahí Dios le dio la victoria. ¿Sabes? Nosotros tenemos que entender de que hay que arrancar con lo que tenemos y en donde estamos en este preciso momento. Muchos desconocen este principio. Muchos oran de la siguiente manera. Anoté algunas oraciones. Mire esta oración que muchas veces hacemos. Señor, yo quiero que tú me lleves a ese lugar para que me uses. Señor, yo te pido que me pongas en un mejor lugar para entonces sí crecer y ganar. Yo sé que tú me vas a poner en un mejor trabajo y ahí es donde yo voy a prosperar. Muchos oramos así. Muchos creemos que necesitamos un mejor lugar.
necesitamos una mejor posición para entonces sí conquistar y cambiar. Pastor, es que usted, yo no creo que tenga la más mínima posibilidad de avanzar aquí. Avanzar aquí es muy difícil, emprender acá es muy complicado. Usted no tiene ni idea, pastor. Mire, yo predicaba este sermón en lugares difíciles. He tenido la oportunidad de predicar, pues no en Estados Unidos, ni en Miami, ni nada por el estilo, pero predicar allá es otro tema. Pero predicar en lugares donde uno dice, qué complicado. Una vez le prediqué este tema a personas en el Cauca, pero indígenas, donde literalmente yo hablaba y el otro traducía. Traducían a Páez, traducían a Guayú, era difícil. Y ver esas personas y decirle, hermano, usted puede comenzar aquí y Dios lo puede levantar y Dios lo puede bendecir en pleno campo guerrillero, en plena tierras baldías, desérticas, difíciles de pasar. O sea, el tema, el contexto en el rural, el campo es bastante complicado. Pero hay que creer en la palabra del Señor. A veces nosotros creemos que para emprender y para mejorar tenemos que estar en Estados Unidos, tenemos que estar en Europa, es que es allá en China, pastor. En China ya todo el mundo, a mejor dicho, no. Tú puedes avanzar, tú puedes crecer aquí en este lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? No podemos menospreciar la tierra donde nos puso el Señor. Cali es una tierra de bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esta comuna es un lugar de bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escuche esto, su casa es un lugar de bendición, su trabajo es un lugar de bendición, y ahí Dios lo puede bendecir, y ahí Dios lo puede levantar en el nombre de Jesús. Hay que comenzar donde estamos. Muchos decimos, Señor, yo lo que necesito es un mejor carro, y ahí sí las cosas van a mejorar. Yo necesito un mejor trabajo. Yo necesito, es que vea, con esta esposa que tengo, yo necesito que me cambie la esposa, Señor, y verá que, o con esposas que necesito, ahí sí. Mire, mi amado, hay que comenzar con lo que tenemos. Yo tengo una historia muy interesante, siguiente, y es la historia de Tom Monaghan. Tom Monaghan es el fundador de una pizzería muy reconocida en el mundo, y todo comenzó en el año 1960. Comenzó con un local de venta en la calle, trabajó por 8 años, debía mucho dinero. El hombre intentó probar otros negocios, perfumerías, joyerías, pero volvió al mismo lugar de siempre. Volvió a lo que sabía, volvió a lo que tenía, con lo que estaba familiarizado, volvió a su negocio de pizzas, comenzó donde estaba, pero con algo nuevo, domicilios. Fue la primera compañía de la historia que comenzó con llevarle la comida calientita a las casas. Y la gente se escandalizaba en el año 1960 diciendo, ¿cómo va a ser posible? Yo me comprometo que le llevo su pizza a la casa calientita. E hizo todo lo necesario. Hoy día, estoy hablándote de Domino's Pizza, está en más de 90 países en el mundo y tiene 21,000 puntos de venta. Un hombre que comenzó donde estaba, en su pequeña tiendita, en su pequeña ventanita, desde ahí empezó a llevar pizzas a domicilio y hoy mire dónde está. ¿Sabe? Hoy es el tiempo de empezar donde estás. No te debes de enfocar en el lugar que vas a tener mañana. Te debes de enfocar en el lugar que tienes hoy. ¿Qué es lo que tienes hoy? ¿En dónde estás ubicado hoy? El mañana siempre va a ser mejor. Las cosas del vecino siempre van a ser mejores. ¿Sí o no? El pasto del vecino es más verde que el suyo. El televisor del vecino se ve más bonito que el suyo. ¿Cierto que sí? Los zapatos de la vecina son más lindas que el suyo. Todo siempre, si usted lo pone a mirar los puntos de referente, uno dice, yo quisiera esto. No, Dios puede ponerte y Dios te puede dar conquistas en el lugar que estás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Este es el tiempo de empezar donde estás. No ores por Señor, llévame, mándame, ábreme puertas. No, aquí Dios te puede dar la victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Principio número 1, empieza donde estás. Principio número 2, usa lo que tienes. ¿Aló? Mire, Samgar usó lo único que tenía. ¿Qué tenía Samgar? Ya lo vimos, ¿no? Una varita con una punta de hierro, era todo lo que tenía. Esa era su herramienta, era con lo que estaba familiarizado. No se pelea con lo que uno no sabe tener. No se batalla con lo que uno no tiene familiarizado. Uno prende, uno trabaja, uno lucha con lo que es bueno, con lo que tiene a la mano. Me acuerdo que pospandemia, donde estábamos, se puso muy difícil realmente. Porque como bien saben, la pandemia llegó
y acto después empezó todo este tema del paro armado. Y en las ciudades medianas donde había zonas rojas era muy complicado, realmente la gente ni salía. Habían camionetas no de la policía ni de la fuerza militar, sino camionetas con otro tipo de sujetos que caminaban y andaban por las calles de las ciudades. La gente no salía ni a vender ni a comprar. Se puso muy complicada la economía, realmente se puso complicada. Los hermanos de la iglesia me decían, pastor, realmente quisiéramos diezmar, quisiéramos ofrendar, pero no tenemos nada, no podemos vender, no podemos comprar, mire esto cómo está. Y yo le decía, Señor, ¿y yo qué hago? Porque yo recibía mi salario de la iglesia. Y yo, ay Señor, ¿y ahí qué hago? ¿Cómo hago? Y el Señor me dijo, usa lo que tienes, usa lo que tienes. Y en ese entonces lo único que yo tenía era mi pequeño negocio de servicio técnico, una maletica con unas cuantas herramientas. Y el Señor, uso lo que tengo en ese momento. Y arranqué a trabajar con lo que tenía y empecé a tocar las puertas, a volver a reactivar algo que había dejado por años, porque me enfoqué en el ministerio y era aquí en Cali y me fui para otra ciudad, en fin. Pero empecé a trabajar allí con lo que tenía, con lo que estaba familiarizado. Hoy, gracias a Dios, pues, gloria a Dios, me va bien, no me quejo. Dios ha sido bueno. Pero uno tiene que entender de que uno tiene que usar lo que tiene. La pregunta es, ¿cuál es tu aguijada de buey hoy? ¿Para qué eres bueno? ¿Qué es lo bueno que tienes en tu mano que a veces menosprecias? ¿Qué es lo bueno que está delante de ti, con lo que está familiarizado y ya tú lo subestimas diciendo, ay pastor, pero otra vez agarrar eso? Pero quizás con eso tú puedes destruir y puedes derribar grandes gigantes. No necesitas tener una super arma, no necesitas tener una super estrategia. Usa lo que tienes, sino pregúntale a David frente a Goliat. Le intentaron colocar la armadura del rey Saúl, le pusieron la espada, el escudo y él ni siquiera podía caminar. ¿Cuántas personas en la vida están tratando de avanzar, están tratando de conquistar con lo que no están familiarizados? Metidos en un lugar, acomodados en un sistema que dicen esto yo no tengo ni idea, pero a mí me dijeron que con esto funcionaba y con esto arranco. No, usa lo que tienes. ¿Aló? Es lo que tienes y que Dios te puso en la mano. Es lo que Dios puso cerca de ti. Si usamos esto con fidelidad, si usamos esto lo poco, como dice la palabra, si somos fieles en lo poco, la Biblia dice que seremos recompensados en lo mucho. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y nosotros podemos subestimar eso que Dios nos ha dado, esas habilidades, esas capacidades, esa aguijada de buey, es lo que te puede ayudar a avanzar, es lo que te puede ayudar a conquistar, con eso puedes conquistar. Es el tiempo de volver a sacar eso que dejaste de usar por lo que eras bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es el tiempo de decir, bueno, si hay que usar lo que tenemos y estoy tratando de mirar con qué emprendo y qué hago, qué no hago, cómo resuelvo, pues con lo que eres bueno. Con lo que está familiarizado. Este hombre conquistó con lo que estaba familiarizado. Número 2, usar lo que tenemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y número 3, empieza a vivir en la zona de la ¿qué? Hay que empezar a vivir en la zona de la fe. Y para eso tengo un texto, Eclesiastés capítulo 11, versículo 4. Eclesiastés 11:4, ahí está la pantalla, busque su Biblia, por favor, vaya, pasee la Biblia un poco. Usted se para en el Salmo y camina Proverbios y llega a Eclesiastés, por si de pronto se ubica más fácil así. Así me ubico yo a veces en la Biblia. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, capítulo 11, versículo 4. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente, para que lo entendamos un poco más. Eclesiastés 11:4. ¿Qué dice la palabra? El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha, dice la palabra. El que espera el momento ideal, el que espera que todo esté alineado, que los patitos caminen en línea, que el cielo se abra, que no haya ninguna nube, que la tierrita esté blandita, que todo se organice, que todo, por lo regular se le va la vida. Jamás va a lograr algo. El que espera la novia perfecta, el que espera el trabajo perfecto, el que espera el carro perfecto, el que espera el momento, el día perfecto. Algunos dicen que enero no es para arrancar, arranquemos en febrero. Algunos dicen no, miércoles ya no es, volvamos el lunes, etcétera. Por lo regular se le pasa la vida. Este año debemos de actuar más en fe, iglesia. ¿Cuántos dicen amén?
Este año es el tiempo de avanzar en los pasos de la fe. Mire, no soy experto caminando en fe, pero me he arriesgado por muchos años en muchas cosas. Yo siempre he tenido el deseo de llevar la palabra de Dios y predicar en muchos lados. Y por muchos años compartí la palabra, estaba sentado en una iglesia esperando que Dios me ungiera para entonces ir y predicar la palabra. Me acuerdo que en ese entonces llegaban grandes predicadores, invitados, poderosos, que esos que cogen el saco y lo tiran y usted vaya y reciba, lo mandamos a las naciones, le caía el saco al otro y cuando menos pues sí, se fue para Chile, se fue para Estados Unidos a predicar y le está yendo, y uno deseaba eso, yo deseaba esos momentos. De hecho me acuerdo de una de esas que llegó un predicador que esos que profetizaban poderoso, yo estoy criticándolo a él, estoy hablando de mi realidad, de mi momento. Yo decía, wow, ese hombre tiene una unción de comisión, una cosa poderosa. Y el hombre miraba a todo el mundo. Y al que miraba lo señalaba, ven acá, lo ponía acá al frente. Tú vas a ir a las naciones, Dios te va a levantar. Esto y lo. El hombre caía al piso, lo volvía, lo paraban, lo ungían. Es una cosa poderosísima. Hermano, yo con esas ganas de que me llamaran a mí. Y yo me acuerdo que el hombre iba caminando así, como mirando. Y yo levantaba la cabecita a ver si... ¡Tú! Yo, no, tú no, el de atrás. Y yo, nada que la cogía, hermano. Nunca, nunca me llamaron a nada. Jamás me pasaron al frente diciéndome, usted va a ser jamás. Me tuve que arriesgar. Y me acuerdo que la primera vez fue en una vigilia. Y me dijeron, bueno, predique usted, mi hermano, en esa vigilia en una casa de oración. Hicieron una vigilia en una casa de oración. Yo llevé 50,000 notas, un cuaderno lleno de cosas. Yo decía, Señor, aquí, hermano, esa prédica fue, vea, yo metí a Moisés al arca de Noé, resucité a Lázaro al quinto día. No, eso me pegué hablé de Elías, y no era Elías, era Eliseo. No, me pegué una enredada. Eso fue terrible, esa prédica. Pero me acuerdo que al finalizar me dicen, hermano, esa prédica no es para orar de pie. Esa prédica hay que arrodillarse. Y me acuerdo que todos los hermanos se arrodillaron ahí en esa casa de oración y oraban. Y yo parado ahí asustado. ¿Yo qué fue lo que dije? Dios santo, aquí que me metí. Pero me arriesgué en la zona de la fe. Hoy yo no puedo decir que soy un excelente predicador, pero si hubieran escuchado mis primeras prédicas, ay Dios santo, mando a dormir a más de uno aquí. Pero uno tiene que arriesgarse, uno tiene que moverse. Mire, la Biblia dice, Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, ¿qué dice? Sin fe es imposible. Si usted quiere otro sinónimo aquí, se lo puedo poner de la siguiente forma. Sin fe, a Dios no le gusta la gente que no tiene fe. A Dios no le gusta la gente sin fe. Dios no le agrada a las personas que no se mueven con fe. Dios no le gusta a personas que no se arriesguen. Miren, necesitamos fe para salir de la barca. Necesitamos fe para caminar sobre el agua, poner la mirada en Jesús. La gente hoy quiere simplemente que le oren, que le prediquen, que le muestren el camino a seguir, porque no tienen tiempo para mirar a Jesús, no tienen tiempo para caminar sobre el agua. Pastor, si me ora, si me muestra, yo lo hago, pero yo no soy capaz solito. Yo sé que aquí no hay ninguno de esos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esas personas nunca contarán sus historias porque viven de una espiritualidad prestada. Son nietos de Dios, no son hijos de Dios. Aló. Pero tú y yo tenemos que arriesgarnos. No tienen la preocupación por lo que va a pasar porque alguien lo hace por ellos. Muchos dicen, si Dios está moviendo, si Dios está haciendo, pues que me muestre. Y si yo veo que la cosa funciona, pues entonces sigo por ahí. Mire, mi hermano, hay momentos en los cuales no hay garantías de lo que vaya a pasar. La Biblia dice que Abraham le dijo, vaya por el camino que yo le voy a mostrar. Leíamos recientemente lo de Abraham. Y le dijo, y te mostraré el camino. No le dijo, véalo, va por aquí, voltea a la izquierda, a la derecha. No, le dijo, vaya, salga de su tierra, de su parentela, y yo le voy mostrando por dónde es la cosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, muchas veces lo único que tenemos es tan solo una orden de Dios. Salga de esa zona. Salga de esa zona del confort. Salga de esa zona de estancamiento y empiece a caminar en pasos de fe. Arriésguese. Arriésguese, láncese, créale a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que confiar en lo que dice la palabra de Dios. Si no, a ver los que ya nos casamos, si no hicimos un riesgo de fe en esos primeros días, nadie estuvo seguro si eso le iba a ir bien o mal.
dijimos, no, yo me caso. Y por amor me caso. Pero se lanzó a la zona de la fe. Vamos a ver si nos va bien. Si funciona. Si la suegra me quiere. Si tenemos hijos, no tenemos hijos. Y entre tantas cosas. Pero había que arriesgarse a verlos casados. Si no se arriesgaron. Hoy queremos muchas garantías incluso para el matrimonio. No, espere, yo tengo la casa, el carro, la cama, todo pagadito. Y entonces sí. No, olvídese. Uno arrancó con una ollita y un colchón. ¿Sí o no? Hay padres que hay familias que no quieren tener hijos porque dicen, no, pero yo tengo todo organizadito, pero yo tengo la beca de la universidad del niño, pero yo tengo lo de ni siquiera saben si va a estudiar o no, pero yo le tengo que pagar la carrera, entonces yo necesito que tenga toda la carrera paga y ahí sí voy a tener el hijo. No, hermano, nunca va a pasar. Hay que arriesgarse. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que avanzar. Mire, necesitamos entender de que se nos va a pasar la vida si no nos arriesgamos. Que se nos va a pasar la vida si no nos movemos, si no actuamos este año en fe. ¿Qué pasos de fe vas a dar en este 2026? Es la pregunta. ¿A qué zona de fe te vas a arriesgar en este día? Cuando el Señor, le tiro otra más personal, hoy estoy de las personales, tengo que hablar de mi testimonio, lo que Dios hizo en nuestra vida. Yo llegué a un techo, ministerialmente hablando. Sentí que las casas de oración eran una bendición, predicábamos, llevábamos a la gente a encuentro. Había muchas cosas que estábamos haciendo en la iglesia local en ese momento y yo decía, está bien, pero yo sentía que podía hacer más. Así que me senté, le pedí una cita al pastor Adalberto Herrera, porque jamás me llegó ese día donde tú vas a ser pastor. Eso nunca me llegó. Yo dije, yo tengo que mirar qué hago. Y me fui a una reunión con el pastor y le dije, pastor, yo quiero saber si hay algo más. Fui osado. Yo dije, pastor, yo quiero saber si hay algo más. Y él, en medio de su simpleza, su sencillez, me dijo, pues lo único es ir a plantar una iglesia en otro lado. Yo le dije, ¿dónde es que es? Me dijo, bueno, pues tienes que entrenarte, prepárate por un año y miramos. Estaban las posibilidades de Cartagena, ¿no, pues, mi amor? Cartagena, Pereira. Y yo decía, uy, Cartagena está como bueno, uy, Pereira, vamos para Pereira, ir a Pereira. Finalmente nos entrenamos por un año en plantación de iglesia. Y al año se nos acerca el superintendente y me dice, ¿y qué pasó con Cartagena? No, eso todavía se demora. Y Pereira, no, pues eso, tenemos un pequeño puntico ahí en Santander de Quilichao. Y yo, bueno, ¿Santander de qué? Yo no tenía ni idea de siquiera dónde se quedaba eso. Ese día que fuimos, nos fuimos en una moto prestada. Yo no tenía vehículo en ese momento, yo me fui asustado. Cuando llegué a esa ciudad y lo primero que encontré fue que los hombres andaban de parrillero también. Usted sabe que aquí en Cali no se ve parrillero hombre. Usted ve un parrillero hombre en Cali y usted, ¿qué pasa? Uy, aquí va a pasar algo. Y Dios santo, guárdame, Señor, y protégeme. Cuando yo llego a esa ciudad y lo primero que me encuentro es un parrillero hombre donde me habían dicho, tenga cuidado, que es pura zona roja. Uy, hermano, yo me encomendé a Dios todo lo que quise. Yo le pedí al Señor por todos los pecados que no haya cometido, por la marihuana que nunca me fumé. Señor, perdóname ya, guárdame, protégeme. ¡Ay! Yo estaba todo asustado. Estaba preocupado, la verdad. Dije, Señor, aquí voy a estar. Pero yo quería algo más. Yo dije, voy a arriesgarme. Yo renuncié al trabajo que yo vivía aquí. Renuncié a mi trabajo por completo. Cogí chinitos, esposa. Teníamos los chiquitos así como colección de atornilladores. Pim, 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 uno tras de otro así. Y a lo que fue. Y llegamos a una ciudad donde no conocíamos a nadie. No había familia ya. Había un punto de predicación donde había un grupo de personas, no más de 10, que querían una iglesia. Y dijimos, aquí estamos. Y ahí arrancamos. Y allá quedó una iglesia con más de 100 personas para la gloria del Señor. Pero había que arriesgarse. Había que salir de la zona de confort. ¿Sabe? Este es el año donde usted tiene que arriesgarse y a caminar en la zona de la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso en esta hora? Dele fuerte ese aplauso, Rey. Apláudele al Señor. Número 4, para empezar a terminar. Siempre tienes que escalar. Siempre hay que escalar. Quiero contarte una anécdota, una historia muy bonita. La siguiente. En los Alpes suizos existen muchas montañas ascendibles en tan solo un día. Se puede subir a una montaña en tan solo un día. Y en la mitad del camino hay refugios como hoteles, como cabañas, que tienen una vista espectacular, que tienen
algo maravilloso que ofrecer. Y dicen las estadísticas y los comportamientos, los patrocinadores de estos alpinistas improvisados, no expertos, dicen que la gran mayoría de hombres y personas que intentan escalar estas montañas se quedan a la mitad de camino. La gran mayoría. Cuando empiezan a arrancar cerca del mediodía, llegan hasta ciertas cabañas, ciertos restaurantes muy bonitos, con vistas espectaculares, y dicen, bueno, pues quedémonos aquí. Ya no estamos allá abajo, no llegamos arriba, pero aquí estamos bonitos. Y al finalizar el día, dicen que cuando llegan al final de las montañas de los Alpes existen campanas que suenan a aquellos que conquistan la montaña. ¿Sabe? Esto me hace entender mucho que la vida espiritual es similar. Todos comenzamos con grandes motivaciones en el año. Todos comenzamos con grandes deseos de avanzar y conquistar grandes cimas, pero somos la mayoría campistas, que cuando sentimos que llegamos hasta cierto punto y estamos mejor que otros que están abajito, ahí nos quedamos y no avanzamos más. No conquistamos más, no triunfamos más, no ambicionamos más. Muchos se encuentran con cualquier cantidad de excusas. Es que la edad, es que ya no se va a alcanzar este año, es que yo me siento bien con lo que tengo, con lo que soy, como estoy. Pero sabes, hay momentos en los que uno no puede estancarse. La Biblia dice que dentro de nuestro interior corren ríos de agua viva. No son piscinas de agua viva, porque si no sería un estanque. La Biblia dice de ríos. Hay por ahí una frase que dice que nadie se baña en un río dos veces, porque el agua del río siempre es nueva. Tú y yo tenemos que entender de que la vida siempre tenemos que escalar, que siempre hay algo mejor para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hay dos momentos vulnerables en los cuales uno se acampa, uno aterriza. Número uno, cuando hay un fracaso. Cuando alguien fracasa, se queda ahí. Por ejemplo, un matrimonio. La persona fracasa en el matrimonio y dice, ya no quiero más. No me vuelvo a enamorar. Totalmente, ¿para qué? La primera vez ya hasta aquí llegué, yo no vuelvo más a eso. Y los fracasos lo atoran. Una persona que tuvo un gran emprendimiento, un gran trabajo, quedó en quiebra y no avanza más. Se quedó ahí. Y son los que viven bajo las historias y glorias pasadas. Y no, es que yo tenía, pastor, yo era, yo tuve, uy, es que usted supiera. Y se quedó ahí, llegó a ese nivel, logró saborear esos frutos de gloria, pero hasta ahí llegó, no avanzó más, porque fracasó. Y siente que los tobillos se le rompieron y no hay nada más para él. Pero sabe, tú y yo tenemos que entender de que tenemos que salir de esa zona de comodidad y siempre avanzar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Número dos, aquellas personas que tienen un gran éxito y sienten que está ya en la cima. Dicen, no, ya, pastor, yo lo que tengo ya es suficiente y con eso me basta. No, mi hermano, Dios siempre tiene algo mucho mejor para tu vida. Y este año 2026, puedes que hayas tenido un año pasado exitoso. Puedes que hayas tenido hace 10 años una gloria poderosa, pero yo estoy seguro que cosas que ojo no vio ni oído ha escuchado son las que Dios tiene preparada para todo aquel que en Él cree. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy tenemos que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo hice hace unos años, lo voy a poder hacer también en este 2026 en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Rey. Vamos a avanzar. ¿Sabe? Muchos ya tienen un acta de defunción antes de estar muertos. Es triste. Muchos ya están desahuciados. Pastor, es que yo ya estoy. ¿Cuánto tiene? 45, pastor, ya no hay nada que hacer. Por favor. Me gusta la historia de Caleb, 85 años. ¿Y qué dijo? Dame este monte. Que todavía me siento aquí como si hubiera tenido 40. Aquí todavía tengo alientos, todavía tengo ganas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que escalar, hay que avanzar, hay que pensar en que siempre hay algo mejor para nuestra vida. Y número 5, Dios quiere que hagas algo más de lo que se espera de ti. Me gusta esto. El cristiano promedio cree que hacer algo para Dios
es simplemente colocarle un pescadito al zapato y decir, yo soy cristiano y yo hago zapatos cristianos, entonces le pongo el pescadito aquí y ya. Esa es la manera en que le demuestro que hago lo excelente a Dios. No. Dios siempre va a esperar que tú hagas algo mejor que lo que normalmente estás haciendo. Hay una historia maravillosa con la que quiero cerrar y quiero que me acompañen a ella. Génesis capítulo 24, versículo 17. Busque su Biblia. Génesis es el primer libro de la Biblia, capítulo 24. Esta historia me emociona. Génesis 24. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra para conquistar este año? Vamos a resumirlo. Número 1, ¿cómo era? Comienza donde estás. Número 2, usa lo que tienes. Número 3, empieza a vivir en la zona de la fe. Número 4, siempre tienes que escapar. Y número 5, Dios quiere que hagas algo más de lo que se espera de ti. Yo quiero detenerme aquí un momentico y quiero decirle a los líderes y servidores, aquí atentos a este punto, por favor. Atentos a este punto. Génesis capítulo 24, versículo 17. Vamos a la palabra. Mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces el siervo corrió hasta alcanzarla y le dijo, por favor, dame de beber un poco de agua de su cántaro. Versículo 18. Sí, mi señor, beba, respondió ella. Enseguida bajó su cántaro del hombro y le dio de beber. Versículo 19. Después de darle de beber dijo, también sacaré agua para sus camellos y les daré de beber hasta que se sacien. Versículo 20. Así que de inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo a sacar agua para todos los camellos, dice la palabra de Dios. Mire, esta es la historia de Abraham preocupado, interesado en que su hijo Isaac tuviera una esposa. Y para ello envía a su siervo Eliezer y le dice, yo necesito que vayas a la tierra de donde yo nací, a esa tierra yo quiero que tú vayas y me busques una mujer para mi hijo. No quiero que se case con cualquiera filisteíta por ahí, quiero que se case con una de Dios. Y el hombre, preocupado y comprometido con la causa, puso una señal y le dijo, Señor, pues aquí lo voy a hacer es contigo. Y dijo, la mujer que me ofrezca agua a mí y me ofrezca agua para mis camellos, ella será la que va a ser la esposa de mi siervo. Sencillo. Pero la historia es interesante, pareciera muy simbólica, muy bonita, pero si tú te detienes y analizas, esta mujer hizo mucho más de lo que se esperaba. Lo normal en esta historia era que la mujer le ofreciera agua a él y con eso quedaban. Era parte del protocolo del Pentateuco en ese momento. Te pide agua, dale de beber, eso es todo. Pero ella se toma la mínima molestia de decir, ¿y quiere agua para el camellito? Se dice que los que se desplazaban a grandes distancias en aquel entonces, mínimo se movían con alrededor de 8 a 10 camellos en los trayectos. O sea, no andaban en un solo camellito, andaban 8 o quizás 10 camellos andaban con él. Era una caravana muy grande realmente. Y se dice que cada camello, esto es un camello, cada camello toma 16 litros de agua. 16 litros de agua multiplicado por 10 a cántaro venteado, porque no era acá, pero yo traigo la manguera, abro aquí y tome todo lo que quiera. No, era la mujer yendo al pozo y sacando agua, llenando el bebedero de los camellos, iba y volvía. Dicen los expertos de la historia que más o menos esa mujer se tardó alrededor de 5 a 6 horas dándole de beber a esos camellos. ¿Qué camello, no? ¿Qué camello la de esta mujer? Mire, yo tengo una frase muy equivocada, pero quiero ponerla. Muchos dicen lo siguiente: quiero recibir lo que más pueda con el mínimo esfuerzo. ¿Qué es lo bueno que me puede dar sin que yo haga tanto? ¿Qué sería fácil y que yo le gane bueno? Mire, la vida no funciona así. En Dios no podemos quedarnos con que tan solo hacemos una pequeña cosita y ya con eso vamos a tener todo, ya con eso se van a abrir puertas. Hay gente que cree que, y doy gracias a todos los diezmadores y ofrendadores, gloria al Señor por sus ofrendas y sus diezmos,
pero eso no me condiciona a que sus finanzas le vayan a ir bien. Y eso no puede decir, ok, yo ya diezmé, ahora sí que abra las ventanas de los cielos y que llueva la bendición y que mejor dicho que se me no. Tiene que esforzarse, tiene que ser un buen administrador de sus finanzas. Tiene que aprender a presupuestar, tiene que aprender a manejar su presupuesto, a pagar las deudas. Ya habíamos hablado de eso en otra ocasión. ¿Me siguen hasta ahí? Uno tiene que hacer su mayor esfuerzo. Mire, esta mujer nunca se imaginó que debajo de esas mantas que estaban en los camellos habían anillos, habían tesoros, porque cuando la Biblia dice que se le cumplió la señal, ese hombre abrió todo lo que tenía y venga, le puso anillo, le puso, venga, amigo, yo para lo que la tengo usted para una cosa grandota, venga que no es para eso. Y se la llevó y la puso como la esposa, nada más y nada menos que la esposa de Isaac, el hijo de Abraham, por favor. Pero hay que esforzarse, mis amados. Hay que pagar un esfuerzo. Muchos creemos que haciéndolo poquito, con eso vamos a tenerlo. Y lo ponen en el matrimonio, lo ponen en el trabajo, lo ponen en el ministerio. Aquí nomás haciendo esto, con esto yo creo. No, este es el año del gran esfuerzo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, la Biblia dice, Jesús dijo que cualquiera que obligue a llevar una milla, que se la lleve dos. Jesús dijo, si le ponen una mejilla, pon la otra. Si te pide la capa, dale la túnica. Eso es un esfuerzo grande. Hoy tenemos que entender de que hay que pagar un gran esfuerzo para lo grande que viene de Dios. Mire lo que tengo, una siguiente frase para ti, para terminar en esta hora. Las grandes puertas siempre giran en bisagras pequeñas. Wow. Las grandes puertas siempre giran en bisagras pequeñas. Tú a veces crees que el pequeño esfuerzo que estás haciendo es insignificante, pero persiste en ello. Tú a veces crees que de alguna forma lo que estás haciendo no vale la pena, pero sigue persistiendo, que Dios te va a abrir una gran puerta a través de ello. Pero tienes que esforzarte, tienes que pagar el precio. Mire, esta mujer nunca se imaginó que los camellos llevaban anillos de oro, llevaban joyas, y aún así Dios le dio la provisión. Mire, nunca se sabe cuándo esa pequeña grisagra va a abrir una gran puerta a nuestra vida, pero hay que hacer el mayor esfuerzo. ¿Cuántos dicen amén a eso? La pregunta que te hago para cerrar en esta hora es, quedé sin aliento. La pregunta que te hago es, ¿qué es lo que más, en qué esfuerzo vas a hacer algo más? Dios quiere que hagas algo más de lo que se espera de ti. ¿En qué cosa vas a hacer algo más de lo que se espera de ti? A veces llevamos muchos años en el trabajo y ya somos hasta flojos en el trabajo. Ya llegamos tarde, ya llegamos relajados. Pues ya, eso ya me lo sé cómo funciona ya. Y el que trabaja como nuevo, el primero, los que empiezan el trabajo, los nuevos en el trabajo, los que llegan temprano, son los que trabajan diligentes, son los que hacen, pero ya pasan los años y ya se afloja. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué con tu cliente que ya llevas años ya te aflojas si eres incumplido? Tienes que este año dar lo mejor de ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo tengo una política en mi trabajo. Si yo no le puedo cumplir al cliente en el horario que es, en el punto que es, simplemente antes de cualquier cosa le digo mejor no. Mejor no. Yo prefiero decirle no ahorita que darle mal, porque esa no es mi política. Yo si lo digo tengo que cumplirlo, punto. Si yo le digo lunes 7 de la mañana, lunes 7 de la mañana estoy allí. Y eso denota su compromiso y seguro, con él no tengo problema. ¿Sabe? Uno tiene que hacer siempre lo mejor de que se espera. Miren, no es tan solo arreglar el carro, lave el carro. ¿Aló? Hermanos, no es tan solo orar por la persona, es visitar la persona. No es tan solo venir a la iglesia y sentarse aquí como cual zombie. Venga y dé todo de sí en este lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios siempre espera lo mejor de tu vida. ¿Cuáles son los principios que vas a hacer para conquistar ese 2026? Ponte de pie, por favor. Vamos a cerrar en esta hora. ¿Cuántos son bendecidos con esta palabra? Para el próximo, corrí para el otro sábado, lo siguiente. Vamos a tener un tema donde vamos a ministrar la iglesia. Quiero ministrarles para cerrar este enero consagrados a Dios. Vamos a ungirlos con aceite. Un tiempo bien bonito. Quería ponerlo para el próximo porque sé que algunos todavía están se fueron de puente. Y bueno, está bien. Algunos todavía están en 41 de diciembre, pero bueno, vamos bien. Vamos bien. Pero vamos a empezar este año glorioso en el nombre de Jesús. Ha llegado el tiempo en el que diga en los días de.
en los días de